Dicen que el pueblo de Las Cruces se olvidó de ella, pero el silencio no la enterró. Solo la volvió un rumor nocturno que regresa cada primavera. Era el verano de 2006, cuando Ana Torres dejó de salir de casa. Tenía 17 años, una estudiante normal, en un pueblo desierto entre colinas amarillas y un pozo seco que la gente evitaba mencionar. En Las Cruces no ocurrían muchas cosas, pero ese pozo ya tenía un nombre propio, el Pozo de las Voces. Decían que en las madrugadas de luna nueva, si te acercabas sin hacer ruido, podías escuchar un eco muy tenue. Su nombre, Ana. A la desaparición ocurrió sin testigos. La última vez que la vieron, montaba su bicicleta hacia la vieja estación de tren, un edificio clausurado desde hace décadas, solo porque quería escuchar el eco del viento en los rieles vacíos. Nunca llegó. La rueda fue hallada junto al pozo, su guante en el suelo y su diario abierto en la última página, con una frase apenas escrita. Ella habla en la noche. La noticia se propagó entre sus amigas y el maestro de literatura, que lloró frente al salón vacío. Pero la policía cerró el caso sin hipótesis clara. Posible fuga familiar, dijeron. Nadie fuera del pueblo prestó atención, y con el tiempo, Las Cruces decidió enterrar el nombre de Ana, como si fuera una espina. Las madres enseñaron a evitar el pozo. Los adolescentes rieron con bromas sobre fantasmas adolescentes, y el silencio de su ausencia se transformó en una rutina aburrida, cargada de medias verdades. Sin embargo, cada año en abril, el viento regresa y trae consigo un rumor denso. Alguien vio por la ventana de una casa abandonada en la station una silueta con su cabello largo. Unos creen que es el reflejo del espejo roto, otros que es su sombra aguardando el tren que nunca pasó. A María Torres, hermana menor de Ana, con apenas 15 años en ese entonces, no creyó en fantasmas. Solo supo que no quería dejar de buscar. Salía con linterna a medianoche, levantaba piedras alrededor del pozo, investigaba la estación llena de grafitis y vidrios rotos. En la pared urbana encontró su nombre pintado a mano. Ana está aquí. La fiscalía no respondió a su insistencia. Los agentes decían: no hay pruebas y es inútil cavar más. Pero María siguió escarbando. Cuando cumplió 20, se marchó de Las Cruces para estudiar en la ciudad, pero volvió cada mes sin faltas. Traía cintas viejas grabadas desde el pozo, un sonido estático, gateo de agua, y ese eco que a veces se repetía como un hilo tembloroso. Ana, sus exnovios, sus amigas universitarias, decían que estaba obsesionada, que vivía en otro mundo. Ella solo respondía con un murmullo bajo. Ella no se fue. Ella habla. El caso se borró de los archivos. El pozo fue apuntalado con una baranda oxidada y una placa que leía: no asomarse. Peligro de derrumbe. Los turistas pasaban rápido para fotografiar el cartel. Nunca el agua oscura del fondo. Los críos del pueblo jugaban a lanzar piedras y retar a entonar su nombre, pero siempre decían que el pozo reía retumbando en las rocas, con su voz hueca. Y entonces, en 2025, 19 años después, un hombre apareció en la única cafetería que quedaba abierta al borde del pueblo, con un cuaderno negro apretado entre los dedos. Tenía mirada cansada, barba sin afeitar, y en las manos marcas de plástico de una bolsa amarilla con papeles. Dijo llamarse Tomás, periodista freelance, aunque en realidad no tenía prensa que lo avalara. Lo apuntó todo con esa mirada que solo tienen los que han seguido demasiado lejos el filo de una historia. ¿Conoces a María Torres?, preguntó sin presentarse. «Soy ella», respondió ella, sorprendida de tener el mismo nombre y voz. Tras tantos años, él asintió, sin decir nada. De aire apenas tembló. Sacó la bolsa amarilla. Extendió 3 elementos sobre la mesa.
Viejo cassette etiquetado, abril 2006. El pozo en una foto borrosa impresa en blanco y negro en una adolescente frente al pozo. Tan juvenil como en 2006, sosteniendo una linterna, pero con los ojos vacíos, demasiado apagados. En una hoja arrugada, el diario original de Ana, cubierto con frases tachadas, excepto una línea final: no la encuentro. Tomás no necesitó decir más. Ella recogió el cassette, la foto, la hoja con manos trémulas, y él deslizó una última frase: grabé todo desde dentro del pozo. Durante una noche entera Anne María sintió que el corazón le temblaba. Supo que ahora la desaparición ya no dependía solo de ella. Había un extraño que afirmaba haber entrado. Hay algo en su voz. Una mezcla de cansancio, pesar y quietud sugería que no buscaba fama, buscaba una verdad que ella ya dejó rota en fragmentos. Con su respiración se detuvo un instante. ¿Quién eres realmente?, preguntó Annel. La miró a través del reflejo sucio del cristal, los ojos muy quietos. Alguien que encontró una pista aunque quizás no sea humana. María apretó el cassette con fuerza. El silencio se intensificó en la cafetería. No llegaron turistas. El reloj de pared hizo tic. Ella sintió, por primera vez, que la desaparición de Ana comenzaba a tomar forma, no como un archivo antiguo, ni un rumor al amanecer, no como una niña asomada al pozo, ni como una hermana que la busca, sino como un agujero en el tiempo que alguien más había pisado Anne, y en ese instante supo que el folclore cobró voz. No sería la única que oyó decir a Ana: no todas las desapariciones suceden en un instante. Algunas ocurren lentamente, como niebla que se acumula entre árboles, sin que nadie lo note, hasta que la ruta ya no existe. La geografía de las cruces no aparece en muchos mapas. A 120 kilómetros de la carretera principal, hay que desviarse por caminos sin asfaltar, siguiendo postes oxidados que parecen inclinarse hacia donde nadie quiere ir. No hay señal de teléfono, ni cobertura de GPS. Y el silencio no es solo ausencia de sonido, es una presencia activa, casi física. El pueblo está formado por menos de 60 casas, muchas de ellas vacías, hundidas en el polvo como si estuvieran esperando que algo o alguien volviera. La escuela cerró en 2002. La estación de tren en el 89, Dow Hill Hospital, una estructura baja de concreto resquebrajado, fue clausurado por razones que nunca se explicaron del todo. La gente habla del incendio eléctrico, pero en los archivos municipales no hay informe alguno. Solo quedan los restos de las camas de hierro y un ala cerrada con cadena, donde el óxido es tan espeso que parece haber sangrado por décadas. La Casa de los Torres es la última en la calle del cementerio. No tiene nada de especial, excepto por la verja que nunca se cierra y un buzón con el nombre de Ana aún pintado, con letras infantiles. María nunca quiso borrarlo. Decía que mientras el nombre siguiera allí, su hermana tenía un lugar al que volver. Fue allí donde llevó a Tomás, el extraño periodista. Después de aquel encuentro en la cafetería, el cielo se cubría de nubes bajas, y el viento traía olor a tierra mojada. Aunque no había llovido, Tomás caminaba como si ya conociera el camino. Cada paso suyo resonaba sobre el porche de madera, como si ya lo hubiera pisado antes. No di una palabra mientras María abría la puerta. El interior estaba cubierto de retratos familiares, libros apilados, y una pared entera dedicada al caso. Notas de periódico, cronogramas, dibujos infantiles, fechas tachadas. Una especie de altar al vacío. Aquí vivió Ana, dijo María, en voz baja. Tomás dejó la bolsa en la mesa. Ella dejó algo atrás, o alguien lo colocó después. Abrió la cremallera. Sacó una grabadora pequeña, de cinta. Presionó play del aparato. Surgió un zumbido irregular, como si alguien respirara en la oscuridad. Luego, una risa suave, femenina, juvenil.
Después, un susurro: no fue el pozo, fue lo que vive debajo. María se quedó inmóvil en esa voz. No era parecida a la de Ana, era exactamente su voz, igual a la que usaba para contar historias antes de dormir, igual que en la última grabación familiar del cumpleaños número 10 de María. Ann Tomás pausó la cinta. Esto fue grabado hace 6 semanas, dijo. Yo mismo descendí al pozo, Ann, con una cuerda. Toqué fondo, Ann, pero allí no había solo paredes de piedra y marcas, como si alguien hubiera estado allí por mucho tiempo. Marcas, uñas, en rascaduras, en dibujos, y palabras grabadas en la roca. Todas decían lo mismo: Ann, estoy abajo, estoy abajo. El silencio en la sala era espeso, solo la vieja nevera vibraba, emitiendo un zumbido apagado. María se acercó a una de las notas en su muro. Tomó un papel donde ella misma había escrito esas palabras hace 10 años. Tras un sueño recurrente, nunca entendió por qué. ¿Por qué tú?, preguntó. Porque alguien me envió una postal sin firma, respondió él, sacando la hoja arrugada. Tenía esta imagen: a la estación de tren, vacía, pero en la ventana ampliada aparece el reflejo de una chica en cabello largo, vestido blanco. Ana, o algo que la recuerda, algo que la conserva. En esa noche caminaron hacia la estación Jon solo, con linternas. La carretera era una lengua gris entre arbustos dormidos. Neidi andaba en el pueblo, pero los perros ladraban hacia la oscuridad, como si olieran algo que los humanos no podían ver. En la estación de las Cruces no tiene relojes. Los trenes dejaron de pasar desde los años 80. Sin embargo, el andén sigue allí, como esperando un retorno imposible. Ventanas rotas, bancos corroídos, un techo a medio caer, y grafitis, pero no juveniles. Eran antiguos, inscripciones con tinta descolorida, que parecían escritas a mano con la desesperación de alguien encerrado. Uno decía: no abras la puerta. ¿Del fondo la conocías?, preguntó Tomás. Siempre la vi cerrada con cadenas. Los niños del pueblo decían que por ahí se iban los que no querían volver. La puerta seguía allí enoxidada, pero ahora estaba abierta. Solo, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. María alzó la linterna. El pasillo detrás era estrecho, cubierto de polvo, con huellas pequeñas que se perdían en la penumbra. Una palabra estaba garabateada en el suelo, trazada con algo húmedo, casi negro. ¿Recuerda? Ella sintió que algo en su memoria se deslizaba como un vidrio empañado. Un recuerdo apenas latente. Ana, sosteniendo un dibujo, mostrando un mapa, y diciendo: la estación no termina donde parece. En él, eco del viento sopló por el túnel un silbido suave, como el sonido de un tren lejano. Pero no había vías. Ann Tomás bajó la grabadora, volvió a presionar play. Esta vez, la cinta emitió otro fragmento en una voz temblorosa: hay puertas que no deben tocarse. Algunas abren hacia adentro. María sintió la piel helada. Esa frase era la misma que su abuela solía repetirles de niñas. Cuando Ana preguntaba por qué no podían jugar detrás del hospital abandonado, cuando decían que escuchaban golpes desde los árboles. No es una desaparición, dijo María. Al fin, es un descaro. Algo la arrancó de aquí, pero no se la llevó del todo, solo la dejó atrapada entre algo. Ann Tomás asintió. Sus ojos estaban húmedos. Y ahora quiere regresar a la linterna. Parpadeó una vez, luego dos, y desde el fondo del pasillo algo se movió. Una sombra muy delgada, caminando despacio, sin ruido. María retrocedió un paso. Tomás encendió su grabadora. El zumbido creció. Y entonces una voz, no desde la cinta, sino desde la oscuridad, susurró Ann María. Hay voces que no envejecen, se quedan suspendidas
en lugares donde el tiempo no se mueve. Si alguna vez escuchas tu nombre desde la oscuridad, no respondas. María no supo si el frío que sintió era del viento o de dentro. La Vasque emergió del fondo del pasillo, tan tenue como el roce de un papel. No podía haber sido una ilusión. Era idéntica a la de su hermana no parecida. No, exactamente la misma. Tomás apuntó con su linterna hacia la sombra, pero él las apenas penetró unos metros. El polvo en el aire era tan espeso que parecía humo, y más allá del punto donde la luz se deshacía, solo quedaba el rumor de algo que respiraba, no fuerte, no violento, más bien con la cadencia triste de alguien que ha esperado mucho. ¿La escuchaste?, susurró María. Sí, respondió Tomás tenso. Y no estaba en la cinta. Retrocedieron unos pasos. La puerta que antes parecía cerrada, ahora colgaba, ladeada, como si algo la hubiese atravesado. El aire olía a humedad vieja, a yeso y ropa mojada, y el suelo estaba jamado, pero no por agua. Era una sustancia espesa, oscura, imposible de identificar bajo la linterna. No deberíamos seguir, dijo María, aunque sus pies no se movían. Entonces elijan por nosotros, susurró Tomásan, y presionó play de la grabadora. Brotó un fragmento nuevo, uno que él no había escuchado antes. La estación no está vacía. Solo espera que sepas dónde mirar. Yo estoy detrás del vidrio. Sigo aquí. Sigo aquí. La cinta se detuvo, pero la vas. No, sigo aquí. Se oyó por segunda vez, esta vez desde algún lugar entre las paredes, un susurro doblado. ¿Cómo? Si la estación hablara desde sus grietas. María tembló. No era solo un lugar viejo. Era un recipiente de algo, de alguien. Ambos se giraron. El sonido venía ahora desde las escaleras que bajaban bajo los cimientos del edificio. María jamás supo que existían. Su hermana tampoco, o al menos nunca las mencionó. Estaban detrás de una puerta que hasta esa noche nadie había abierto. ¿Vamos?, preguntó Tomás, pero ella ya había comenzado a bajar en el subsuelo de la estación. Parecía más grande que el propio edificio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías a blanco y negro, colgadas sin orden. Muchas estaban borrosas, otras extrañamente familiares. Son niñas, dijo María. Todas con el mismo vestido, añadió Tomás. Añadí. Entre las imágenes, una resaltaba a Aina, sonriente, la misma sonrisa del retrato familiar. Pero detrás de ella, apenas visible, había otra figura, más alta, borrosa. Su rostro no se distinguía, pero sus manos sí, a la alargada, apoyadas sobre los hombros de Ana como garras pacientes. A María sintió un nudo en la garganta. Esta foto nunca la tomamos. Siguieron caminando hasta una sala circular, donde el aire parecía más frío que el exterior. En el centro, una silla vacía atada al suelo con cadenas oxidadas, y en la pared frente a ella, una ventana de observación. Del otro lado, solo un espejo sin reflejo. O eso parecía Tomás. Se acercó. Esto no es un espejo. Era una pantalla apagada, antigua, cubierta de polvo. Pero cuando María pasó frente a ella, la pantalla se encendió con un zumbido suave, y por un segundo, solo un segundo, la imagen apareció en movimiento. Grabación antigua, sentada en la silla, temblando, hablando a alguien fuera de cuadro. Su voz, distorsionada por los años, decía: no está afuera, está dentro de nosotros. Lo llevamos cuando soñamos. Y luego, si me encuentran. Namba, mi. Despierten. La pantalla se apagó. Tomás miró a María. Esto es imposible. Esto no puede existir, susurró ella. Ninguno de nosotros sabía de esto. A María recordó algo más, una frase de su abuela, que siempre hablaba en susurro. Cuando creía que nadie escuchaba. Hay lugares donde se guarda lo que no debe saberse, lugares que no pertenecen
a un solo tiempo. Y entonces lo sintió en un cambio en la presión del aire, como si algo invisible se hubiera despertado con su presencia. Una nota más grave en el zumbido eléctrico. Y en la esquina de la sala, una calle metálica. María se acercó. La abrió con manos temblorosas adentro. Una cinta de video, etiquetada solo con una palabra: «an recordar». «Necesitamos un reproductor», dijo Tomás. «Mi padre guardaba uno en el sótano de casa». Ambos salieron de la estación sin hablar. El cielo ya no era oscuro, era gris ceniza, sin luna, sin estrellas, como si la noche misma se hubiera desvanecido. De regreso en la casa, conectaron el reproductor al viejo televisor de tubos. El cassette crujió al entrar. La imagen apareció, temblorosa Ananan otra vez. Pero Mayo ahora no. La niña de antes tenía unos 20 y tantos. Su cabello estaba sucio, su rostro pálido. Estaba sentada en la misma silla, en la misma sala subterránea. Miraba directamente a la cámara Ann y hablaba: «Ann, me llamo Ana Torres. Si estás viendo esto, significa que el ciclo comenzó de nuevo. La estación no es un edificio, es una... Se abre cada 19 años, y cada vez busca a alguien nuevo para tomar a María. No podía respirar. No intenten traerme de vuelta. No soy solo yo la que regresará. Hay algo más en mí ahora, algo que aprendió a fingir. Si alguna vez toco su puerta, no abran». Ken, la imagen parpadeó en grito lejano. Un zumbido, la pantalla se oscureció. Y entonces, alguien golpeó la puerta principal. 3 golpes suaves, regulares. María y Tomás se miraron. Y una voz desde el otro lado susurró: «María, ya». Hay momentos en los que la memoria no es nuestra. Momentos donde recordamos cosas que nunca vivimos. Como si alguien más se hubiera deslizado bajo nuestra piel. El sonido en la puerta no se repitió. María se quedó congelada. Ni Tomás, ni ella se atrevieron a moverse. La cinta todavía zumbaba dentro del reproductor, como si la máquina quisiera seguir mostrando Seguer susurrando. Pero la pantalla seguía en negro. «No abras», dijo Tomás en voz baja. Pero María ya estaba caminando hacia la entrada. No podía explicar por qué. No sentía que lo hiciera por voluntad. Era como si su cuerpo reconociera esa voz, más que su mente. Como si algo adormecido en su interior acabara de despertar con esas palabras: «Ya desperté». Eso había dicho la voz. Su voz. Al llegar a la puerta, no la abrió. Solo se apoyó sobre ella, con la mano temblorosa en la madera, y murmuró: «Ana». Silencio. Entonces algo más, no un sonido, sino una sensación, cruzó al otro lado. Frío, como una exhalación que no venía del aire, sino de un espacio entre los mundos. Y junto con ese frío, un recuerdo que no le pertenecía. En un puente de madera, cubierto por la niebla, una niña caminando descalza. El sonido de una canción infantil, distorsionada como en una caja de música vieja. «¿Qué es esto?», murmuró María, dando un paso atrás. Tomás la agarró del brazo. «¿Lo viste también?». María asintió. Ambos habían tenido la misma visión en el puente. Y esa canción, como si la misma imagen hubiera sido proyectada en sus mentes al mismo tiempo. «Es un recuerdo», dijo ella. «Pero no nuestro». Tomás, aún aturdido, sacó su cuaderno de notas. Era un hábito de sus años como reportero. Garabateó rápidamente lo que habían visto, como si temiera que la memoria se esfumara en cuanto lo dijera en voz alta. María volvió a mirar la puerta. Ya no sentía la presencia, como si lo que hubiera estado ahí se hubiese retirado, o hubiese dado un paso hacia otro lado. «¿Qué significaba eso del ciclo?», preguntó Tomás. «¿Por qué cada 19 años?» María no respondió. Pero sí recordó algo. En uno de los cuadernos antiguos de su abuela había un dibujo de un puente rodeado de símbolos. Era parte de un juego infantil que nunca entendió del todo.
Solían cantarlo en las noches de lluvia. Algo sobre cruzar el puente sin mirar atrás. Algo que nunca debía repetirse. «Tengo que volver a casa de mi abuela», dijo ella de repente. Tomás no discutió. Se notaba en su rostro que la inquietud ya había superado cualquier lógica. No estaban lidiando con un caso. Estaban dentro de una historia que se había estado escribiendo sin ellos. La casa de la abuela estaba en las afueras del pueblo, en una colina que daba al río. Había estado cerrada desde su muerte, pero María conservaba las llaves. Al entrar, el olor a papel viejo y romero seco la golpeó como un abrazo olvidado. Todo estaba tal como lo había dejado Anne. El tapiz descolorido, las fotos enmarcadas, el reloj de péndulo detenido a las 3:12, a 12, los cuadernos en decenas anapilados en cajas, todos con títulos escritos a mano, suenos Diana, la voz en la niebla, juego del puente, memorias prestadas. María buscó en el que recordaba, lo encontró en tapa roja, bordes quemados. Abrió en la página que recordaba vagamente. Allí estaba el dibujo del puente en sencillo, infantil, pero rodeado de anotaciones como no cruzar despierto, solo en sueños, puente no construido. Y debajo, en una frase que parecía arrancada de una pesadilla, el puente aparece cada 19 años, para llevar de regreso lo que no debió irse. Tomás lo leyó en voz alta. ¿Qué significa eso? María tocó el dibujo. No estaba solo hecho a lápiz. Tenía hilos de tela cosidos a la hoja, como si alguien hubiera querido sujetar ese recuerdo al papel para que no se escapara. Creo que Ana cruzó ese puente. Tomás frunció el ceño. ¿Estás diciendo que desapareció? ¿En un sueño? No, estoy diciendo que fue llevada. Decidieron quedarse en la casa esa noche. María no quería volver a la suya, no después de lo que sintió al otro lado de la puerta. Prepararon una colchoneta en el salón y dejaron encendida una lámpara de aceite. Afuera, la niebla empezaba a subir desde el río. Como cada agosto a medianoche, María se despertó sobresaltada. Había estado soñando en el puente otra vez. Pero, esta vez, lo cruzaba ella. Ana iba delante, sin mirar atrás. Cada paso que daban, el puente crujía como si no pudiera soportar el peso del recuerdo. «María», susurró Ana en el sueño, «no dejes que me sigan, no les creas. No soy la única». Y entonces giró. Su rostro no era del todo humano. Algo en sus ojos, en su piel, no era suyo. María despertó gritando. Tomás también había tenido el mismo sueño. Ambos se miraron. La lámpara seguía encendida, pero algo era diferente sobre la mesa. Un nuevo cuaderno, uno que no estaba antes, aún tibio, como si alguien lo hubiese dejado minutos atrás. Chopin, sin título, solo una palabra, garabateada en tinta en cruzaste. Dicen que los puentes no solo conectan lugares, sino también tiempos, pensamientos, y a veces cosas que nunca debieron conocerse. El cuaderno negro no estaba allí. Antes no había forma. María lo sostuvo con manos temblorosas. Las páginas eran ásperas, gruesas, y olían a ceniza húmeda. No tenía número de páginas, pero sí contenido. Cada hoja contenía nombres, fechas en fragmentos de sueños. Tomás leyó sobre su hombro. Esto no son solo anotaciones, son confesiones, María. Pasó las páginas lentamente. Nombres que no reconocía, muchos con tachaduras. Al margen, se repetía la misma frase escrita con una caligrafía errática. No somos los primeros. Tampoco los últimos. Se detuvieron en una página sin tachar, la única escrita con tinta roja. Ana Torres. Cruzó dormida. No volvió sola. María sintió que algo dentro de ella colapsaba. ¿Qué significa no volvió sola? Tomás miró por la ventana. La niebla se había cerrado sobre la casa como un puño. No se veía ni la verja del jardín. Y si no es Ana quien intenta volver, no había respuesta. Solo la creciente sensación de que estaban siendo llevados.
empujados hacia una verdad que no estaban preparados para comprender. María hojeó más páginas. Una hablaba de voces en los muros, otra describía una estructura de madera en el bosque, una especie de portal, y otra decía algo que los dejó fríos. El puente no se ve con los ojos, solo con el recuerdo. Esa noche decidieron buscar en el bosque detrás de la casa de la abuela. Era denso, retorcido. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si trataran de proteger algo en el centro. La linterna de Tomás apenas penetraba la niebla, pero avanzaban siguiendo un instinto primitivo, casi ajeno, y entonces lo vieron. No era un puente, no al menos uno construido por manos humanas. Era una serie de troncos clavados en la tierra, formando un arco casi perfecto sobre una depresión cubierta de hojas. No llevaba a ningún sitio, ni siquiera cruzaba un río, pero era el puente, el mismo del dibujo, el mismo del sueño. ¿Crees que? Sí, interrumpió María. Es aquí donde empezó todo. Tomás sacó su cámara, pero por alguna razón, al apuntarla hacia el arco, la pantalla se volvió negra. El lente no podía enfocarlo. Era como si lo que tenían delante no existiera. Para el mundo real. No lo cruces, dijo él. No pienso hacerlo. Pero incluso al decirlo, María sintió un tirón, una fuerza muy suave, como una corriente de agua, llevándola de los tobillos. Tuvo que dar un paso atrás para resistirlo. Entonces, escucharon las voces en primero. Un murmullo apenas audible. Luego, más fuerte como un eco entre los árboles. Voces de niños y de mujeres. Voces que no reconocían, pero que les hablaban como si los conocieran desde siempre. A María. No corras esta vez, Tomás. Tú también cruzaste. Tomás cayó de rodillas. ¡Cállense! La tierra bajo el arco vibró. No como un temblor, sino como si respirara. Un suspiro húmedo y lento emergió del hueco, y con él una figura, en vestido blanco, pelo enmarañado, ojos que no parpadeaban. No, lo que quedaba de ella. En María sintió como el tiempo se doblaba. Frente a ella no estaba solo su hermana, estaban todos los años que no vivieron juntas. Todos los cumpleaños en silencio, todos los sueños donde no la encontraban. Hannah caminó hacia ella, sus pies no hacían ruido. No soy solo Ana, dijo. Sonrió, pero su sonrisa no era humana. Regresaron a la casa en completo silencio. Ana iba con ellos, sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana como si viera un mundo que había olvidado. No preguntó por nadie. No mencionó nada. Solo dijo, antes de entrar, el ciclo comenzó de nuevo. Esta vez no me iré sola. María la miró. ¿Qué quieres decir? Hay otros, susurró como yo, esperando en los puentes. Solo que alguien los recuerde. Tomás tragó saliva. ¿Y nosotros? Ana no respondió. Solo miró hacia la lámpara encendida, y con voz vacía dijo, el cuaderno negro se va contigo cuando cruzas. No pueden existir en este lado mucho tiempo. Quinn. El aire. María lo había dejado sobre la mesa, pero al mirar, ya no estaba. Un testigo no es alguien que ve, es quien recuerda lo que no debería haberse visto. Cuando María despertó al amanecer, el cuaderno negro ya no estaba sobre la mesa. La lámpara de aceite se mantenía encendida, pero las cenizas en el plato habían formado una letra X-An. Su forma era tan perfecta que parecía escrita por un cincel. No por brasas. Tomás seguía dormido en un sillón. Aina no estaba. María pisó silencio hasta la linterna en su bolso. Afuera, la niebla había desaparecido. En la luz del día revelaba un cielo gris, cerrado. Ni pajarillos, ni ruido. Apenas las puertas cerradas chocaban con la brisa. Como si Jara respirando salió sin hacer ruido y recorrió el camino al bosque. El puente de troncos ya no estaba. Solo un remolino de hojas secas marcaba su lugar. En el centro, un pañuelo
blanco doblado en una forma triangular, el que Ana solía llevar, pero sin huellas alrededor. Al regresó con Tomás. Le contó lo que vio. El pañuelo en la X, en la ceniza, en los árboles vacíos. Él no dio nada, solo observó las ventanas sucias, como si estuviera buscando algo más adentro del día. Ana apareció al filo del pasillo, miró a María y luego al piso de madera que crujía bajo sus pies. No estaba vestida con vestido blanco, sino con ropa oscura, ajustada. En su muñeca llevaba el cuaderno negro encadenado. La tapa rebosaba hilos rotos pálidos como tentáculos. «Lo trajiste de vuelta», dijo ella. «Te pertenece ahora». María lo toca. La portada parecía viva. Una corriente eléctrica recorría sus dedos. Un susurro muy suave pudo oírse. «Recuerda». Tomás lo abrió. No había tinta, solo relieve. Palabras en la página «no mirar atrás», repetidas como mantra. Al cerrar el cuaderno, sintió un peso diferente, como si hubiera cargado algo que no podía verse, solo sentirse. «¿Quién fuiste cuando cruzaste?», preguntó ella lentamente. Ana la miró no con ojos humanos. Sus pupilas eran manchas grises rodeadas de niebla oscura. «Fui». María retrocedió sin entender. «No estás ahí», dijo con voz temblorosa. «Pero te sostengo», respondió. «Ana, dejaste mi recuerdo vivo en ti. Ahora yo te sostengo a ti». Tomás cerró rápido el cuaderno. Lo guardó en su chaqueta. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ana. Pasó junto a ellos. Caminó hacia la puerta principal. Abrió con suavidad y se paró en el umbral. «Hasta que recuerdes demasiado. Entonces, el puente reclamará otro no», explicó. Más se marchó. La puerta cerró con un golpe sordo. Aunque nadie la tocó detrás, en la sala quedaba silencio. María abrazó el cuaderno. Sentía algo dentro que se despertaba y luego se dispersaba. Como ceniza al viento. Tomás mantuvo silencio mucho tiempo. Cuando fue con voz rota: «Eres parte del ciclo». Ella lo miró sin comprender del todo. «Solo si lo permito». «¿Puedes detenerlo?». «No puedo contarlo. Puedo quedarme fuera». Al mediodía salieron. El pueblo estaba extraño, puertas cerradas, ventanas tapiadas, nadie en la calle, como si el sol ahuyentara más que el frío. Entraron a la estación por última vez. Estaba tapiada con tablas nuevas, pero un chequeo rápido reveló un hueco en la puerta trasera. Pasaron en la estación. Ahora el sol no tenía sombras, solo silencio absoluto en el suelo, donde las fotografías antiguas colgaban en el subsuelo. Ahora había una sola imagen, un retrato de Ana de niña mirando al frente, pero sus ojos estaban tachados con tinta negra. Sobre la pared, el grafiti había cambiado. «María fue aquí». Y abajo, escrito con temblor: «El siguiente soy yo». No había ambiente, solo la sensación de ser observados. María y Tomás salieron tajante. De regreso, María vio que la caja de cartas que su madre mantenía en el ático, esas donde Ana escribió sobre sueños con puentes y gritos en la noche, ya no estaba. Solo una caja vacía con su nombre en marcador negro, el cuaderno negro. Había desaparecido también. María tembló. No supo si llorar o correr. Tomás tomó su mano. «Ahora empiezan los demás», murmuró. Regresaron a la casa de la abuela. La cerradura estaba rota y la lámpara apagada. Sobre la mesa, un nuevo cuaderno, tapa blanca, limpio, esperaba abierto. Las hojas estaban escritas desde la primera página, en letra conocida. La letra de Ana. Decías: «Mi hermana despertará, pero yo ya me fui. El ciclo sigue sin nombre». Y un último mensaje, al margen: María, ¿recuerda? Antes de la marea». María se dejó caer en la silla donde Ana solía leer cuentos. El reloj de péndulo empezó a moverse, marcando las 3:12. Una hora que nunca tuvo lógica. Tomás encendió la grabadora, ya no por respuestas, sino
por registro, Ana. Pero solo apareció estática. Luego, silencio. La grabadora volteó sola, cayendo al suelo con estrépito al recogerla. Tomás vio una nota escrita en el margen superior del papel rayado: no salgas esta noche. Y esa noche, María soñó con el puente otra vez, pero esta vez iba con Tomás y el extraño del principio. Y al otro lado del puente, una fila de puertas abiertas, y cada puerta tenía un nombre tachado. Toda la historia se desplegó ante ella, no como memoria, sino como profecía. Al despertar, supo una cosa: en el ciclo buscaba más voces, y la siguiente elección no sería suya, sería de alguien que aún no había cruzado. Se levantó, agarró su abrigo y salió sin decir nada. Desde afuera, el viento le susurró: ella está abajo, tú estás arriba. Algunas personas se pierden, otras son olvidadas, pero las más peligrosas son las que regresan. Las lluvias comenzaron antes del amanecer, unas gotas finas, persistentes, que golpeaban el tejado de la casa como dedos impacientes. Tomás no había dormido. Llevaba horas observando el cuaderno blanco en la mesa. Ana lo había escrito. Eso era seguro, pero algo en su tono no era del todo humano. Cada palabra parecía más dictada que pensada. María no estaba en su cama. No había señales de lucha ni pisadas. Solo una hoja escrita con tinta azul, deslizándose por el suelo por la brisa. No puedo quedarme arriba. Escuch su nombre. Necesito saber si fui yo quien soñó primero. Tomás sintió algo romperse dentro. No era angustia. En el pueblo todo había cambiado. Las calles estaban mojadas, pero no olía a tierra. No se oían autos. Las tiendas estaban abiertas, pero vacías. En la panadería, el horno aún desprendía calor, pero no había pan. Solo platos servidos intactos, como si todos se hubieran ido en medio de un desayuno. En la plaza, un niño sostenía un globo blanco. No hablaba, no se movía, lo miraba fijamente. ¿Has visto a María? El niño no respondió. El globo se elevó, liberado. Mientras subía, el rostro del niño se desdibujaba, como si estuviera hecho de niebla. Tomás parpadeó y ya no había niño. Solo la lluvia cayendo más fuerte en la estación de tren. El reloj se había detenido a las 3:12. A 12 en Tomás recordó que esa hora también había aparecido en el sueño de María y en la grabadora. Intentó empujar las puertas tapiadas de nuevo. Nada sí, pero una puerta lateral, invisible antes, ahora estaba entreabierta adentro. No era la estación. Era un largo pasillo subterráneo con luz amarilla parpadeante. Las paredes tenían fotos clavadas con alfileres. Fotos antiguas. La mayoría eran retratos escolares. Algunos marcados con cruces rojas, otros con una sola palabra escrita en los márgenes. Volvió. Más adelante, una radio vieja colgaba del techo por un cable. Emitía una grabación de voces infantiles riendo. Y luego, un susurro. Tomás, aún no es tarde. La voz era de María. Corrió. Al fondo del pasillo, una puerta metálica con un letrero torcido. Enfermería cerrada desde 1986. Empujó en el interior. Era una sala clínica vacía. Camillas oxidadas. Una cortina desgarrada en la pared. Un espelho roto. No había reflejo en él. Solo un hueco negro, como una ventana a algo que no debería existir. María estaba allí, sentada sobre la camilla. En silencio. No se giró. No parpadeó. María, dijo Tomás con voz débil. ¿Qué hiciste? No fue decisión mía, susurró ella. Lo necesitaban. Alguien tenía que recordarlos. ¿A quiénes? A los que regresan sin memoria, a los que siguen caminando con otro nombre, a los que cruzaron antes y aún buscan la orilla. Tomás se acercó. En el espejo tembló. Dentro, algo se movía. Figuras. Personas de espaldas.
algunas con ropa antigua, otras sin rostro. ¿Eso qué es? El otro lado del puente, dijo María. ¿No es un lugar? Es un eco. Ella lo miró. Sus ojos tenían algo nuevo, como si fueran más antiguos que ella. Naomi, sí, no puedes regresar si entras sabiendo. En el suelo vibró. El reloj sonó a lo lejos, marcando una hora inexistente. 25 minutes and 3 seconds. María se levantó. Caminó hacia el espejo. Ann Thomas intentó alcanzarla, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo gritar su nombre mientras ella atravesaba el vidrio como si fuera agua. El cristal se cerró y el espejo cayó al suelo, hecho pedazos. Ann cuando despertó estaba afuera. La estación había desaparecido. En su bolsillo una foto de María de niña, abrazando a Ann detrás, escrito en letra temblorosa. Ann, siempre supe que no estábamos solas. Gracias por recordar. Tomás volvió al pueblo. Había gente otra vez. El pan estaba horneado. El niño del globo corría con otros, pero nadie recordaba a María. Nadie sabía quién era Ann. Las casas estaban restauradas, como si nunca hubiera pasado nada. Solo una anciana sentada en la iglesia le dijo: «Hay nombres que el viento no se lleva, solo se esconde tras ellos». Ann le dio una vela y un papel doblado en 4. Al abrirlo, encontró un mapa con un círculo marcado en rojo en la vieja sala de archivos del hospital municipal. Un sitio clausurado. En 1986, tras un incendio. Tomás no tenía preguntas, solo pasos en la historia. Aún no había terminado. Los documentos no mienten, solo esperan a que alguien vuelva a leerlos. Nadie quería hablar del hospital viejo. Era una estructura encaramada sobre la colina, eclipsando el pueblo como una presencia que alguna vez fue útil. Y luego, simplemente, permaneció. Las ventanas estaban tapiadas, y los árboles que la rodeaban parecían torcerse hacia afuera, como si intentaran huir de algo que aún moraba dentro. En el incendio de 1986, había destruido el ala oficialmente. Pero si uno miraba los planos municipales, los que aún no habían sido digitalizados, notaba algo más inquietante. Había un subsótano del que no existía mención en los registros actuales. Allí lo llevaba el mapa. Allí debía ir Tomás Ann. La entrada estaba bloqueada por una reja oxidada, pero la bisagra apenas resistió un leve empujón. El pasillo era húmedo, sin electricidad. Cada paso sobre el suelo cubierto de cenizas parecía despertar ecos. A la linterna temblaba en su mano. Cada tanto iluminaba placas de habitaciones en psiquiatría infantil, observación sensorial, pacientes sin identidad. No eran nombres comunes, no eran nombres actuales en el fondo. Una doble puerta con el número -3. Al empujarla, descubrió una sala llena de archivadores metálicos, en polvo en mohon, pero nada vacío. Las fichas estaban allí en decenas. Algunos nombres conocidos: Ana Jiménez, Luis Tapia, María Ordóñez, todos fechados entre 1980 y 1987. A la ficha de María no tenía tag, solo una palabra existencialmente reubicada en abajo. En letras pequeñas en sujeta, responde a estímulos que no corresponden a su línea temporal confirmada. Memoria cruzada con archivo 12 delta. Tomás retrocedió. Archivo 12 delta no. En esa habitación. Pero había una trampilla en el suelo, tapada por una alfombra vieja. El descenso era corto, pero el aire cambiaba. Más frío, más denso. El pasillo que emergía de la trampilla no tenía numeración. Solo una palabra pintada en la pared somnífera. Adentro, una sola sala y una grabadora encendida, a la misma que María había usado. Ann reproducía una voz a la suya, más joven. Hoy me mostraron otra cinta. En ella, Ana está en el patio, pero yo nunca estuve con ella ahí.
No hacía no. Cuando teníamos 11. ¿Quién grabó eso? Porque soy yo quien habla detrás de cámara. Luego, otra voz. Una voz más vieja, masculina en grave. Tú no eres. Tú eres quien queda cuando el recuerdo no es exacto. Eres el error que persiste, por eso vuelves. Porque no se puede enterrar lo que no ha vivido completo. Tomás apagó la grabadora. Había una cama en el centro de la habitación. En ella, alguien dormía, no respiraba, pero tampoco estaba muerto. Era Ana, no como en las fotos, como si no hubiera pasado el tiempo, su piel intacta, sus pestañas largas, su boca entreabierta. Alguien había colocado flores frescas junto a su cabeza, Anne, y un cuaderno abierto, Anne, en él. La misma caligrafía que en el cuaderno de María. Si me ves, es porque aún puedes recordarme. Si puedes recordarme, puedes sacarme de aquí, Anne, pero no con palabras. Con verdad, Anne Tomás se arrodilló. Toca su mano. Estaba tibia en una pulsación débil, como si su corazón marcara un ritmo ajeno. En ese momento, la grabadora volvió a encenderse sola, Anne, y una nueva cinta comenzó. Archivo 12 Delta. Registro final. María ha sido retirada. Ena Permenes. Se mantiene en el pueblo. No recordará. Solo los conectados por sueños y otorazado. Una firma. Ilochebol. Una fecha en 19 de abril de 1987. Ese día. Según los informes oficiales, nada había ocurrido en el hospital. No había incendios. No hubo evacuaciones, tan solo una clausura por reorganización interna. Tomás salió con el cuaderno en el bolsillo. Afuera, ya no llovía en el pueblo, tenía una luz distinta. Las farolas encendidas, aunque era de día, gente caminando sin dirección, caras que creía recordar de fotos o sueños. En la plaza, el niño del globo apareció. De nuevo, Anne, esta vez habló. Ya no están solos. ¿Quiénes? Los que recuerdan, los que no duermen. Tú también ahora. Y desapareció en esa noche. Tomás dejó el cuaderno en la biblioteca pública en la sección de leyendas locales, entre cuentos de fantasmas y desapariciones. Nadie lo notó, pero en la madrugada una niña lo abrió, Anne, y leyó en voz baja. Todo comenzó con una chica que regresó antes de irse y un hermano que decidió no olvidar. A veces, lo que no se graba es lo que más se recuerda. El cuaderno desapareció, Nan, a la mañana siguiente. No estaba en la biblioteca. Ningún registro de préstamo. Ningún visitante inusual. Ni siquiera las cámaras mostraban quién se lo había llevado. Solo un fotograma dañado, en el que por un instante aparece la silueta de una niña de espaldas, vestida de blanco con una trenza larga, y el sonido de estática. Tomás no lo entendía. Pensó que al revelar la verdad, todo encontraría su lugar. Pero el pueblo parecía aún más confundido, como si la presencia de Ana, o lo que quedaba de ella, hubiese abierto una grieta invisible. La gente comenzó a hablar en susurros, a recordar cosas que nunca habían contado a una mujer. En la tienda de revistas, le contó que había soñado durante años con una niña encerrada en una habitación sin ventanas, siempre con la misma frase escrita en la pared: en despiértame antes de que sea tarde. Un anciano lo detuvo en la plaza. ¿Tú también escuchas la radio aunque esté apagada? Las señales eran cada vez más frecuentes, más sutiles. Una grabadora encendiéndose sola en su casa, en una fotografía antigua, colocada cuidadosamente en su buzón, mostrando a María de niña, pero con Ana tomada de su mano. Aunque Ana no había estado allí nunca, las grabaciones comenzaron a hablarle directamente una noche. El mensaje fue claro: no estamos completas. Solo un lado volvió, el otro sigue atrapado en el recuerdo que no sabes que tienes. Y luego, un nombre: Anne-Sofía AC. Nombre lo estremeció. Anne-Sofía era su prima, Javier, desaparecido cuando tenía 5 años.
Durante una visita al pueblo, siempre se dijo que se había caído al río. Nunca se encontró el cuerpo, pero nadie la mencionaba, ni siquiera sus padres, como si hubiera sido un error que se decidió no nombrar jamás. Ann Tomás corrió al archivo municipal. Buscó en los periódicos antiguos a nada, ni una línea, pero en una caja oxidada, sin etiqueta, encontró una cinta de caseta escrita a mano en Sofía, en última sesión. La reprodujo en la vieja grabadora del hospital. La voz era tenue, casi un susurro. Me llamo Sofía, pero aquí me dicen la que no tiene sombra. Dicen que me soñaron, que no debería estar despierta, pero yo sí soy real. Una pausa. A veces me siento en la silla blanca, la que tiene las correas. Me ponen canciones tristes para dormir, pero yo no quiero dormir más. Llantos, y luego una voz masculina. La misma de otra cinta. Sofía, si sueñas con tu prima, ¿qué ves? Silencio. Veo a Ana, Ann, veo a María, Ann, veo a todas, y todas tienen mi cara. Tomás sintió el frío de los huesos al escuchar eso. Ann no era solo una desaparición, era un eco, un patrón en niñas olvidadas, desplazadas, superpuestas en almas confundidas en sueños que no eran suyos. Ann comenzó a escribir, a registrar to-do, trazar líneas entre fechas, nombres, recuerdos, a María Nana Sofía, la mujer que soñaba con la habitación sin ventana, el anciano y su radio apagada. Todos parecían parte de algo más grande, algo que respiraba bajo el pueblo en una noche. Al revisar la cinta nuevamente, descubrió algo al fondo, en una frecuencia apenas perceptible. La amplificó allí. Entre ruidos blancos y zumbidos, surgió una voz lejana. FEA, EN, ENA, .CA, NTA, NDO, una nana. Reconoció la melodía. Su madre la cantaba cuando era niño, pero ella le había dicho siempre que no la recordaba, que jamás la había cantado Ann. Y en ese momento, algo encajó. Tomás entendió que su madre también había estado allí, en el hospital, que había sobrevivido, pero que, para hacerlo, tuvo que olvidar a Anne a la mañana siguiente. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, no había dormido. Ann lo miró con ojos cansados, pero decididos. Esa canción, dijo, la aprendí allí. Me la enseñaron para calmar a las otras, las que no podían dormir, las que no sabían si estaban vivas. Ann Tomás no respondió. Ella suspiró. Prometí que nunca volvería a hablar de esto. Pero, Chua, no puedo callarlo más. Él la tomó de la mano Ann, y ella comenzó a contar Ann. La historia no tenía sentido en el mundo racional, Ann, pero sí en los fragmentos, en los sueños repetidos, en los silencios heredados. El hospital había sido parte de un experimento no gubernamental, no oficial, en algo privado. Ann silencioso, pagado por alguien con demasiado poder y poca moral. Ann querían entender la mente dormida. Querían controlar los sueños. Ann, pero abrieron algo más profundo. Ann, algo que no pudieron cerrar. Ann. Y entonces comenzaron a desaparecer las niñas, no físicamente. Al principio Ann solo su conciencia, Ann solo su reflejo, hasta que ya no estaban. Ann Tomás grabó todo. Ann lo archivó. Ann lo escondió en una caja de seguridad del banco. Ann sabía que si hablaba demasiado, lo harían desaparecer también, pero había una cosa más que debía hacer: volver al subsótano, a la sala sin numeración, en donde Ana seguía durmiendo, en donde las grabadoras seguían reproduciendo voces que ya no deberían existir. Ann allí, sobre la cama, dejó el cassette de Sofía Ann, y la cinta comenzó a girar sola en una voz. Gracias por no olvidarme. Algunas personas no vuelven igual, otras no vuelven en absoluto. Y luego está ella. Durante semanas, Tomás no recibió señales, ni sueños ni cintas encendidas por sí solas, ni palabras en la pared en el silencio. Tras tantas revelaciones,
Se sentía más inquietante que el ruido. Hasta que llegó Ann no fue como esperaba. Ann no hubo un portal abierto, ni un experimento reactivado, ni siquiera el susurro de un nombre en la oscuridad. Ann fue más simple. Una mañana, en la parada del bus, una mujer apareció. Ann vestía una gabardina beige, descolorida, el cabello largo, recogido en una trenza, en sus manos, una bolsa de plástico con el logo del hospital ya cerrado. Ann, y en sus ojos, un vacío imposible. Ann se llamaba Sofía. Ann no era una niña. Ann tampoco era una mujer del todo. Ann parecía moverse con una coreografía invisible, como si su cuerpo aún recordara una secuencia de pasos que no pertenecía al presente. Tomás la reconoció de inmediato, no por el rostro, ya diferente, sino por la forma en que miraba, como si lo conociera sin saber por qué. «¿Nos hemos visto antes?», preguntó ella, como si repitiera una frase 1000 veces ensayada. «Sí», respondió él. En una cinta. Sofía sonrió. Ann apenas. «Entonces aún estoy soñando». Ann la llevó a su casa, le ofreció té, encendió la grabadora, por costumbre, pero ella ya hablaba sin necesidad de estímulos. Recuerdo habitaciones con luces apagadas, personas con máscaras y voces que me decían que no era real, que era una invención de otra niña, de una María o de una Ana. No estoy segura. Ann Tomás asintió lentamente. «Fuiste parte de algo que nadie entendió, y ahora estás aquí». «Estoy aquí», repitió ella, pero no completamente. Abrió la bolsa que traía. Dentro había un cuaderno, el mismo cuaderno que Tomás había encontrado, y que luego desapareció. Las páginas estaban vacías, excepto por una línea sin regreso. «No soy yo». Esa noche, Sofía no quiso dormir. Caminaba por la casa como un animal en una jaula invisible. Tocaba objetos que no reconocía. Se detenía frente al espejo, como si esperara ver otra cara. Ann Tomás se quedó despierto, observándola desde el pasillo. Cuando finalmente se sentó, comenzó a tararear la nana, la misma que su madre le cantaba, la misma que escuchó en la cinta distorsionada. «¿Quién te enseñó esa canción?», preguntó él. «No lo sé, solo la traigo conmigo». Ann Tomás sintió que el aire se volvía denso, como si las paredes comenzaran a absorber los sonidos, como si el sueño se acercara sin pedir permiso. Y esa madrugada, un cuervo chocó contra la ventana, muerto al instante. Al inspeccionar el cuerpo, Tomás encontró algo atado en su pata. Una pequeña cinta de cassette, sin etiqueta. La reprodujo. Y esta vez, la voz era clara, femenina, adulta. «Si estás escuchando esto, no la despiertes. No hables con ella. No creas que es Sofía. Ann solo es la memoria de alguien más. Está buscando a quién pertenecer». Y luego, silencio. Cuando volvió a la sala, Sofía lo miraba fijamente. «¿Qué decía la cinta? Que no eres tú». Ella no parpadeó. Eso ya lo sabía, pero prefería no escucharlo en voz alta. Una lágrima le recorrió el rostro. «Estoy hecha de retazos de otras, de sueños que no eran míos, de pesadillas recicladas». Tomás se sentó frente a ella. Con suavidad, le tomó las manos. «Entonces, ¿qué eres?». «Soy lo que dejaron atrás». Cuando todas quisieron olvidar, el pueblo no supo qué hacer con ella al principio. Creyeron que era una vagabunda más. Ann, pero pronto comenzaron a recordarla, no como una niña desaparecida, sino como una presencia extraña que siempre había estado allí, en el fondo de las fotografías, en los bordes de las historias. Ann, como si el regreso de Sofía hubiera cambiado el pasado sutilmente. Una profesora aseguró haberle enseñado durante un año. Un anciano la señaló como la nieta, que perdió en un accidente. En las líneas del tiempo se deformaban. Ann, y nadie estaba del todo seguro de lo que recordaba Ann, ni siquiera Tomás. Ann. Una tarde, fueron juntos al hospital. Ann ya en ruinas. A la puerta del subsótano seguía sellada, pero Sofía sabía cómo entrar. Ann sin herramientas. Sin esfuerzo, Ann solo empujó una baldosa rota del suelo, y una trampilla oxidada se abrió. Ann bajaron
en la oscuridad. Los sonidos regresaron, en el llanto de niñas, en la estática de grabadoras sin cinta, y una habitación llena de camas vacías, con nombres escritos en la pared: Ana María, Clara, Isabel, y al final, Sofía. Ella se detuvo frente a su nombre, ahí susurró: aquí es donde fui. Otra Anne. En el centro del cuarto había una silla blanca, la misma que describían las cintas. Atada a ella, una figura deshecha, como hecha de polvo, hilos y cabello, un cuerpo que nunca despertó. Soy yo, dijo Sofía. La que se quedó. Tomás se acercó. Entonces, ¿quién eres tú? Ella lo miró con una tristeza que no parecía humana. Soy la memoria de lo que quiso sobrevivir. Y entonces se sentó en la silla. Las grabadoras se encendieron, una por una, todas repitiendo la misma frase. Sofía despertó, pero no regresó sola. Algunos misterios no piden ser resueltos, solo exigen ser recordados. La habitación bajo el hospital se tragaba la luz. Solo la silla blanca parecía absorber todo lo que ocurría a su alrededor. Tiempo, sonido, memoria. Sofía estaba sentada en ella, inmóvil. Las grabadoras seguían repitiendo aquella frase. Sofía despertó, pero no regresó sola. Tomás se acercó, con pasos que apenas tocaban el suelo, como si temiera que el eco de sus propios movimientos fuera suficiente para quebrar lo que quedaba de realidad. Sofía hablaba en susurros, pero no era su voz. Cada palabra sonaba como si viniera de otro lugar, de alguien más. María no quería irse, dijo, en un tono hueco. Ana, sí, Isabel nunca existió. Yo no sé cuál soy. Tomás tragó saliva. ¿Qué pasó? Ella payó la cabeza, el cabello cubriéndole el rostro. No fue una terapia, no fue un tratamiento, fue una colección de sueños fragmentados de niñas sin nadie. Les dijeron que olvidar era curarse, que dormir era sanar, pero no, solo nos separaron. Las grabadoras se apagaron y por un instante todo fue silencio. Tomás caminó hacia el fondo de la habitación. Allí, una pequeña puerta metálica tenía un candado oxidado. Sin pensarlo, lo tocó. Se abrió. La cámara era circular, como una bóveda bancaria olvidada. En el centro, una mesa de metal, sobre ella, un cajón con llave, y encima del cajón, una nota escrita a mano, con letra temblorosa: no la abras. Si aún recuerda su voz, Tomás no estaba seguro de recordarla. ¿La voz de quién? Sofía. ¿O la que decía ser Sofía? Estaba en otra dimensión mental. Murmuraba nombres, fechas, palabras en otros idiomas. El aire olía a moho y a papel viejo. Con las manos sudadas, abrió el cajón. Adentro, un cuaderno con tapas de cuero, el mismo que había desaparecido antes. Solo que esta vez estaba completo en cada página. Tenía una historia. Una niña, María, Anan, Clara, Lucía, a Marta, Isabel, Sofía. En cada entrada narraba los mismos eventos con pequeñas variaciones. Una desaparición, una reaparición, una amnesia forzada. Cada historia terminaba con una frase diferente. Ella fue olvidada por todos. No pudo despertar. Fue reemplazada. La otra tomó su lugar. El sueño continúa. Tomás hojeaba más rápido. Al llegar a la última página, su propio nombre estaba allí. Tomás el que recordará. Abajo, en tinta roja, la memoria también es un contenedor. El suelo comenzó a temblar, ligeramente, como si la estructura del edificio respirara. Tomás cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho. Cuando se volvió hacia Sofía, ya no estaba en la silla. En su lugar, un espejo antiguo, agrietado, con el marco roto dentro de él. Una habitación que no era esa habitación con luz de día, cortinas blancas, una cama infantil y una niña. ¿De espaldas, Sofía? Susurró. Tomás, la niña se giró.
pero su rostro era solo una silueta Anne. Su alrededor, voces múltiples repetían una melodía de cuna en bucle. Desincronizadas en el espejo se empañó desde dentro Ne, y luego se rompió en 1000 pedazos. El estruendo fue seco, no metálico, sino como si se hubiese roto algo intangible. Un velo, una frontera. Tomás cayó de rodillas. Algo dentro de él se quebró también. Una memoria enterrada surgió de golpe en una tarde lluviosa, en una niña en su casa, dibujando en el suelo. ¿Quién eres?, le preguntaba él, con 6 años. No tengo nombre todavía, decía ella, y desaparecía. Había olvidado ese recuerdo toda su vida. Hasta ahora Sofía, o quien fuera, no solo era parte de ese hospital, era parte de él. La memoria también era un contenedor, y él había sido uno. Anne regresó a la superficie, al pasillo frío del hospital, pero todo había cambiado. Las paredes tenían nombres escritos. Las puertas estaban numeradas con códigos imposibles. En el techo, un proyector giraba en silencio, mostrando imágenes fugaces a niñas mirando directo a la cámara. Ojos sin reflejo, bocetos de mapas imposibles. Y al fondo del pasillo, una silueta, Anne Sofía solo, que ya no era una figura humana del todo. Sus bordes temblaban, como si la luz luchara por definirla. ¿Quién eres ahora?, preguntó él. La suma de las que no regresaron. ¿Y qué quieres? Ella sonrió. Que no me olvides. A las luces parpadearon y luego, nada. Cuando despertó, estaba solo la cinta. Seguía girando en la grabadora en ella. Una única frase repetida. Recuerda. Unquete, question. Algunos nombres no desaparecen, solo se susurran durante el sueño. El pueblo de Torodomar duerme como si nunca hubiese despertado del todo. En las calles siguen vacías después de las 8. Las ventanas se cierran sin manos visibles. Los relojes de las casas marcan la hora exacta en que la niña desapareció. 19 años atrás, Anne Tomás se marchó al amanecer del día siguiente. El hospital fue sellado por orden judicial. Nadie habló de los archivos. Nadie admitió su existencia. Ni siquiera los que los habían leído, pero algo lo siguió. Algo que no tenía rostro, ni nombre, algo que solo él podía llevar en la memoria. A una semana después, recibió un sobre sin remitente. Solo una palabra escrita a mano. Sofía adentro. Una sola hoja. Era una fotocopia del cuaderno, una página nueva, que él no recordaba haber leído. Hay cosas que no buscan ser recordadas. Solo quieren seguir soñando. La niña con 1000 nombres nunca existió, pero todos la vieron. A veces regresa, solo para asegurarse de que nadie despierte. La siguiente noche, Tomás soñó con la habitación otra vez. Pero esta vez, él era quien se sentaba en la silla blanca en enfrente. La niña con los mismos ojos negros que no reflejaban luz, la misma sonrisa leve, que parecía entender más de lo que debía. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella. Tomás no respondió. Porque eres el último en recordar. Y cuando tú lo olvides, todo terminará. Ella se levantó, y lo rodeó lentamente. Pero aún no todavía. Necesito que lo lleves contigo un poco más. ¿El qué? La historia, el miedo. El eco. Tomás quiso gritar, pero no podía, solo mirar. ¿Quién eres? Ella susurró algo. Una palabra. No era un nombre. Era un sonido. El mismo que repiten los árboles cuando no hay viento. Anne despertó empapado en sudor, con sangre en la nariz. El reloj marcaba las 3:14, a la hora exacta en que la cinta se había detenido por primera vez en el hospital. Anne se levantó. Caminó al espejo del baño. Anne por un instante. Su reflejo lo observó antes de que él se moviera. Anne. Y en el vidrio empañado, una frase escrita con dedo invisible. Anne, gracias por no olvidarme. La historia salió en un foro semanas después. Un usuario anónimo publicó detalles del hospital, del cuaderno, de la desaparición de Sofía en 1985. Nadie respondió. Anne, excepto uno
Ann con una sola palabra, Ann mentira. Pero al día siguiente, el foro fue cerrado, eliminado Ann y los registros de aquel usuario anónimo. Nunca existieron años después. Alguien caminaba por la costa donde se encontró. Por primera vez, la grabadora era otoño en las olas. Llevaban fragmentos de objetos que no parecían del presente entre ellos. Una foto borrosa antiguamente nítida mostraba a una niña y un joven frente a un edificio viejo. Él sonreía, ella no en el reverso. A lápiz. La misma frase de la grabadora Ann Sofía despertó, pero no regresó sola Ann Thomas. Desapareció el año siguiente. Sin dejar rastro, solo su diario fue hallado, páginas arrancadas, algunas escritas con una caligrafía que no era la suya. Una de las últimas decía: la niña vuelve en los sueños de los que aún preguntan por ella. No necesita cuerpo, solo recuerdos. Y cuando todos la olviden, regresarán como nueva. Ahora, si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, si su nombre, Sofía, resuena en tu mente como si siempre hubiera estado, Ali, no la recuerdes demasiado fuerte. No pienses en la silla. No mires el espejo después de apagar las luces, porque algunos nombres no deben pronunciarse en voz alta. Algunas niñas no deben ser encontradas.